Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. La palabra ya fue leída, oraron por la palabra. Amén. Amén. El hermano Luis decía en su mensaje anterior que el Señor podía no haber muerto por nosotros, ¿cierto? Que podía haber no haber dado auxilio al pecador. No era obligación de Dios salvarnos. Él no hubiese cometido injusticia si no lo hubiese hecho, porque Él es Dios, ¿cierto? Si lo hubiese dejado en el pecado y la maldición y no hubiese condenado, Él no hubiese cometido ninguna falta, porque estábamos nosotros en falta ante Él. Es inimpecable, pero fue su amor, ¿cierto?, hacia el hombre, fue su voluntad el querer salvarnos. Pero esto solo era por medio de la expiación. Posiblemente Dios pudo haber diseñado otra forma para habernos salvado, que no requería el sufrimiento del Hijo de Dios, pero era apropiado que Jesús nos salvara a costa de su propia agonía. Esta es la máxima ilustración de la verdad, que el amor verdadero requiere de la verdadera entrega y del sacrificio. Como dijo David, podemos buscar en 2 de Samuel 24:24. Dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. El amor que Dios tiene por nosotros tenía que mostrarse en sacrificio, y Dios no podía sacrificar a menos que agregara humanidad a su deidad y sufriera por nosotros. Amén. No faltaba nada en la deidad de Jesús, sin embargo, hasta que se hizo hombre y sufrió. Pero esto no implica que haya habido imperfección moral en Jesús, sino que solo la consumación de esa experiencia humana de tristeza y de dolor por la que debía pasar para convertirse en el Salvador de su pueblo. El hombre había pecado, el hombre debía sufrir, porque había faltado ante la presencia del Señor. Y por eso también Jehová quiso quebrantar a su Hijo. En Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, expiación por el pecado, verá linaje. En Hebreos 2:10, que también leía mi hermano Luis, dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicción al autor de la salvación de ellos. Amén. Amén. Esto es una pequeña muestra del amor, del cariño que el Señor nos tiene desde un principio, y cómo fue generando todo esto por amor a nosotros. Dice el versículo 2:11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. Este versículo me tuvo ahí dando muchas vueltas,
Pero para entender este versículo para poder entenderlo, debemos entender primero qué es la santidad de Dios. Entender la santidad de Dios que está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Todo lo cantamos a menudo, pero ¿entendemos realmente qué es lo que es la santidad de Dios? Cantamos una alabanza muy bella, santo en el cielo, en la tierra, en el pesebre, ¿cierto? Pero ¿entendemos realmente qué es la santidad del Señor? Él es distinto a nosotros, Él es distinto a toda la creación. En Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Está más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros cantamos, porque si nosotros entendiéramos lo que realmente es la santidad del Señor, nuestro corazón se quebraría. Amén. Su posición está por sobre todo, nada puede compararse a Él. Él está por encima de toda la creación. También si hablamos moralmente, Él es apartado del pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. En Job 34:10, el amigo de Job, Eliú, amigo de Job, dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. En Él no puede haber pecado, no puede haber una mancha de pecado. Amén. En Habacuc también, en 1:13, ante la circunstancia difícil que estaba viviendo, él expresa: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Él es puro y santo, Él aborrece el pecado y exige pureza también a sus criaturas, a nosotros. Él no exige pureza porque Él es santo por sobre todas las cosas. Podemos ver dos formas de santidad de Dios aquí, ¿cierto? De que Él es por sobre toda la creación, por sobre todas las cosas. Y moralmente también está lejos del pecado, no como nosotros. Debemos de entender que es absolutamente distinto a la creación. Él está aparte de todo lo que somos nosotros. En el sentido moral, es apartado del pecado. Para poder entender este versículo, me ha tocado, en aplicación a nosotros, podríamos entender que nosotros también tenemos un sentido doble, amén, de santidad. Primero, en este sentido de santidad, nosotros hemos sido sacados, apartados de este mundo, amén. Nosotros fuimos tomados, o sea, en medio de esta humanidad, estábamos sumergidos en el pecado y el Señor vino y nos sacó. No importándole todo lo sucio que estábamos. Pero Él, al dar su vida, vino, nos tomó y nos sacó. Amén. Nos apartó de este mundo por Dios y para Dios. Hemos sido sacados de esta humanidad caída para ser consagrados para Dios. Y en esta es una santidad que no depende de nada de nosotros. Esto lo hizo Dios. Esto debemos entender, que esto no depende de nosotros, no depende de cómo nosotros sirvamos, no depende de cómo corramos, no depende de lo que hagamos, sino que esto es absolutamente por voluntad del Señor, que nos tomó y nos rescató de este mundo. Ese es el amor que tuvo. Cantábamos las alabanzas de su expiación, del cariño que tuvo de dar su vida por nosotros, sacarnos del mundo y traerlo. Y pensaba justamente eso, que no. Yo le decía al Señor mientras estudiaba este mensaje: Señor, quiero sentir ese cariño que usted tuvo por mí, de sacarme y no mirar de donde yo estaba sumergido en el pecado. Porque al parecer a veces nosotros lo olvidamos. Cuando veíamos muy superficial el venir a la iglesia, irnos a la casa, venimos a la iglesia, nos vamos a la casa, pero es un ir y venir y cantamos, y como que las cosas no son tan importantes como deberían serlo. Por eso la Biblia nos llama santos, porque fuimos apartados. Colosenses 1:2, si alguien lo busca.
y Efesios 1:1. Efesios 1:1. Efesios 1:1. ¿Sí? Creo, si no me equivoco. No, perdón. Ah, sí, 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Amén. A los santos. Amén. El Señor nos santificó, nos sacó del mundo y nos trajo y nos llama santos. Amén, Señor. Qué hermoso, hermano. Eso es lo que la importancia que le daba era eso, que no nos hemos dado la importancia de que el Señor nos sacó y nos llama santos. Colosenses. Amén. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Amén. Antiguamente cuando se iba un cristiano decía, se va un santo para la gloria del Señor. Y quizás a veces hasta los burlamos entre nosotros mismos jugando, que santo, y el Señor nos llama santos. Qué hermoso. Pero Dios nos llama a una santidad también moral, tal como Él tiene una santidad moral, una santidad que se requiere de los creyentes. Vamos a leer en 1 Corintios 6:11, búsquelo para que lo leamos. Yo lo tengo aquí con mi gran letra, por eso que tengo esta hojita, porque como veo poco, hago una letra bien grande. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados, ¿cierto? Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Pero después dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si vemos más atrás de estos versículos, Pablo estaba reprendiendo a esta iglesia por malas prácticas, ¿cierto? Pero los está llamando a un orden diciendo que han sido apartados y no podían seguir con las mismas prácticas. Amén. Ya que al ser apartados nos debe llevar a la búsqueda plena cada día de buscar al Señor y alejarnos del pecado. Quizás nunca nos vamos a apartar completamente del pecado, pero debemos de estar en una plena búsqueda de santidad y no por esto que vamos a decir que estamos tratando de comprar la salvación, porque la salvación el Señor ya nos la dio, nos la regaló, pero Él nos manda a estar en una búsqueda plena cada día de santificar nuestras vidas. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, serán de ellos y nuestros. No, creo que me cambiaron la hoja. A la iglesia de Dios que están en Corinto, a los santificados, los vamos a leer de la Biblia mejor. Si alguien lo puede buscar, por favor. Y lo leen, por favor. Amén. ¿Sí? Corintios 1:1 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Vemos en este versículo un sentido doble, ¿cierto? Podemos pensar, ¿somos santificados o somos llamados a ser santos? ¿Cierto? Sí, amén. Pero el Señor, como les decía anteriormente, Él ya nos santificó. Como que
como que somos santos o somos santificados. No por nuestros méritos, sino por gracia y amor de Dios. Apartado Él nos consagró para Él, pero somos llamados a ser santos, buscar y cumplir la voluntad de Dios, cumplir la palabra, vivirla. Volvemos al versículo, Jesús nos santifica, ¿cierto? Nos aparta. La obra de Cristo en nosotros, la salvación. En eso es que nos santifica. El Señor nos aparta, pero debemos seguir buscando santidad. Y esto, hermano, es muy hermoso porque nosotros a menudo no pensamos en esto, de que el Señor hizo una gran obra en nosotros y nos llama santos. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién era cada uno de nosotros? Y somos ahora santos hijos de Dios. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Nosotros debemos entender que en esta santificación habla que solo Cristo podía hacerlo. Hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Era importante explicar este texto en el sentido que muchos confundimos la santificación ya lograda, que no hicimos nosotros, que no dependía de nosotros y que muchos piensan que deben hacer cosas, ¿cierto? Como lo decía, depende su salvación de cuánto hacen. De uno son todos, habla en un origen, habla de la humildad de Jesús, habla de cómo se identifica Jesús con nosotros y dice que no se avergüenza de nosotros y nos llama hermanos. Todavía no me fui al 14, creo que eso me apareció de más. Y que no se avergüenza de nosotros y nos llama sus hermanos y que Él santifica a los que son santificados y que tienen un mismo Padre. Amén. Lo vamos a leer, hermanos, porque en este versículo yo me detuve mucho rato porque dice el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos de Jesús. Amén. Hermanos, esto es una gran cosa, ser llamados hermanos de Jesús. En San Juan 1, del 1 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Somos, por esta santificación que nos hizo Jesús, somos llamados hijos de Dios. Y en 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Dice, en el 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto es maravilloso, como esto ya estaba anunciado. Salmos 22 dice, a ver si lo tiene alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Este versículo nos debe recordar que Jesús cantó al Padre. Amén. Amén. Él estuvo ahí en una sinagoga, ahí cantándole al Señor. Después de la cena también dice que cantaron. Amén. Amén. Debe haber sido muy emocionante escuchar la voz de Cristo cantando al Padre, hermano. Cantando salmos al Señor. Debe haber sido algo muy profundo. Spurgeon dijo en un escrito que encontré por ahí, dice,
¿Acaso esto no nos acerca? ¿No me acerca a mí? ¿No le acerca a usted? Parece que puede venir en cualquier momento Jesús y sentarse con nosotros y cantar y adorar al Padre. Amén. Podríamos estar cantando y sentarse al lado de nosotros y adorar juntamente con nosotros al Señor. Y a veces vemos como tan insignificante cantar una alabanza y adorar el nombre del Señor. Y Jesús lo hizo. Y lo hizo con el corazón, lo hizo con emoción. Yo me gustaría imaginarlo como lo hizo, porque debe ser muy, muy bonito. En Hebreos 13, el versículo 13 dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Otra vez citando la Escritura, en Isaías 8:18, dice, en este versículo muestra cuán preciosas son para Él las personas, cuán valioso es el regalo que le dio el Padre. Amén. Vamos a leer Isaías, para que no quede al aire ese versículo. Dice, aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová, de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Amén. Amén. En el versículo 14 de Hebreos, también participó de lo mismo para que Jesús cumpliera con su rol de hermano mayor. Para la familia de los redimidos, Él tuvo que participar también de carne y sangre. Él tuvo que entrar en la prisión para liberar. Vamos a leer el versículo 14 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. En el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Algunos toman como que si Jesús destruyó el derecho de Satanás a gobernar sobre el hombre. Jesús destruyó el derecho de Satanás a gobernar sobre el hombre, cual presuntamente le fue dado en el jardín del Edén por la rebelión de Adán. Jesús le quitó el derecho a Satanás al permitir que Satanás le quitara ilegalmente la vida a Jesús en la cruz, y el acto ilegal de Satanás contra Jesús le hizo perder el derecho de gobernar al hombre. El diablo no tiene derecho sobre aquellos que vienen a Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Romanos 5:12. Si alguien lo tiene, por favor. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. También debo mencionar que el diablo no le quitó la vida a Jesús, Él la entregó por su propia voluntad. Amén. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo misma la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Y el versículo 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Jesús no fuera semejante a nosotros, no podría ser sumo sacerdote. Representándonos, me refiero en la parte humana,
representándonos ante el Padre, haciendo expiación por nuestros pecados. Ni la deidad ni la humanidad de Jesús son negociables. Si hacemos menos a cualquiera de las dos, entonces Él no puede salvarnos. Expiar los pecados. La idea parece ser que Dios se ofrece a sí mismo para ser misericordioso y sumo sacerdote. Para explicar esto. Para ser sumo sacerdote, los sacerdotes llevaban un peto que tenían piedras, ¿cierto?, con los nombres de las tribus de Israel grabadas en su pecho y en sus hombros. Por lo tanto, el sumo sacerdote estaba en constante solidaridad con el pueblo de Dios. Jesús no lleva un peto de sumo sacerdote, pero la herida en su pecho y la cruz en sus hombros son un testimonio mucho más grande y de lo que hizo Él por nosotros. Él mismo padeció siendo tentado. Muchos se preguntan realmente, y esto yo lo he escuchado muchas veces, si en realidad Él fue tentado fue tentado porque qué tan difícil era si Él era Dios. El escritor de los Hebreos insiste en que no solo fue real la tentación de Jesús que padeció bajo de ella, hasta podemos decir que fue más real y difícil que cualquier tentación que nosotros pudiéramos enfrentar. Cuando aumenta la presión de la tentación, algunos solo encuentran alivio al ceder a la tentación, pero Jesús nunca cedió y la presión de la tentación solo aumentó en Él. Jesús conocía todas las tentaciones, no hubo nada que no pudiera vivir como hombre. Él experimentó el sufrimiento humano. Todas las cosas que nosotros vivimos, Él las vivió como nosotros. Y por eso Él también nos entiende tan perfectamente. Es hermoso ver, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Que en el fondo quiero dejar esta reflexión de lo que yo primeramente aprendí en este mensaje, en que nosotros nos miremos a un espejo y veamos quién éramos antes de que el Señor nos tomara y nos santificara, nos diera el regalo de la salvación, donde nos santificó y nos apartó, nos sacó del mundo, nos sacó de esta humanidad perdida. Y hoy día somos santos y somos hijos de Dios. Que seamos capaces de mirarnos en un espejo y que aún hoy seguimos siendo mentirosos, siguiendo envidiosos, seguimos siendo muchas veces faltos, y aún así el Señor nos sigue llamando santos, porque la santidad no depende de nosotros, y gracias a Dios por eso. Gracias a su misericordia que fuimos apartados y apartados para Él. Mirémonos cada día antes de salir de casa y digámosle gracias al Señor, porque a pesar de toda la humanidad y todo el pecado que hay en nosotros, Él nos amó, nos apartó y nos sigue amando. Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje. Amén.